palabra que da vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hace mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se lo pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y, ahogándole, le decía: págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra de Dios para este día, nos presenta un tema fundamental y esencial, tanto para nuestra vida cristiana, pero también para nuestra vida humana, y es el tema del perdón. El perdón como ese don maravilloso que el Señor nos regala, para que nosotros haya paz, gozo, tranquilidad, sosiego. El perdón es liberador y es también sanador. Y por eso el apóstol San Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Y el Señor le dice: no, 70 veces 7. Nuestra condición humana nos lleva a ser demasiado limitados, demasiado pobres en nuestras exigencias, demasiado mezquinos, y por lo tanto siempre vamos a lo mínimo. Pero el Señor nos pide que vayamos a lo máximo, 70 veces 7, es decir, siempre. Pero sabemos que el perdón ante todo debe ser un regalo de Dios, un don de Dios. Y por eso nosotros constantemente debemos pedirlo a Él. Y también aprender que el perdón tiene una doble dimensión. Perdonar, pero también ser perdonados. Porque así como ofendemos, somos ofendidos. El perdón tiene que ser recíproco. Y por lo tanto,
frente a esta pregunta que le hace el apóstol San Pedro a Jesús, Jesús pone una parábola que es dura, una parábola que es exigente, una parábola que tiene que cuestionarnos a nosotros en nuestra vida y cómo nosotros estamos viviendo el perdón. Nos presenta a un rey que tiene unos deudores y según eso hay uno que le debe una gran cantidad de dinero, pero este no tenía con qué pagar. Y dice que este rey, movido a compasión, a misericordia, le perdonó aquella deuda. Pero este hombre que había sido perdonado en gran medida, encuentra un compañero que le debe una minucia, una pequeñez, o como decimos nosotros en nuestro lenguaje, una chichigua. ¿Y qué hizo este compañero? Fue duro, fue negligente, y aunque el otro le imploró, le suplicó que le perdonara, no lo hizo. No fue capaz de perdonarle esa minucia de deuda que tenía. Y nos dice, terminando el Evangelio, que aquel rey se indignó con ese siervo malo, porque no fue capaz de perdonarle esa pequeña deuda, y él había sido perdonado en una gran deuda. Este Evangelio nos tiene que cuestionar para que nosotros nos revisemos si realmente sí estamos ofreciendo con generosidad el perdón a los demás. Y sobre todo reconocer que el Señor siempre nos perdona, que el Señor siempre tiene misericordia de nosotros, que el Señor siempre nos acoge, que cada vez que nos acercamos a Él con humildad en el sacramento de la reconciliación, Él nos perdona, Él nos libera, Él nos sana, Él nos reconcilia con Él y con los hermanos. Y muchas veces nosotros, por pequeñeces, por baratijas, guardamos odios, rencores y no somos capaces de perdonar. Hoy nosotros tenemos que cuestionarnos si realmente estamos viviendo ese perdón, porque ese perdón es renovador, es transformador. Si aprendiéramos a perdonar, tendríamos un mundo mejor, un mundo más humano, porque aprenderíamos a comprendernos, que todos fallamos, que todos nos equivocamos, que aquí ninguno podemos sacarnos en limpio que no hemos ofendido, que no le hemos fallado al otro. ¿Quién de nosotros puede decir que somos perfectos? Nadie, porque tenemos el descaro de no perdonar, sabiendo que nosotros también hemos fallado, que nos hemos equivocado. El perdón tiene que ser recíproco, así como yo he sido ofendido, también he ofendido. Cuando aprendemos esa doble dimensión, vemos el perdón como una bondad, como una dádiva, como un regalo para el otro, porque así como yo lo doy, yo también lo he recibido. Pidámosle hoy al Señor esa gracia, que nos enseñe a perdonar, que nos regale ese don para perdonar y perdonarnos, para saber dar ese perdón y saber recibirlo. Que el Señor hoy, como en la cruz, nos enseñe a perdonar, porque el perdón nos hace felices, el perdón nos da paz, gozo y alegría. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.